Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. El corazón azul, la última canción de la Tierra. Antes de que el tiempo aprendiera a escribir su nombre, antes de que los mapas trazaran fronteras y los hombres creyeran haber descubierto el mundo, hubo una era que respiraba como un solo cuerpo. No hay fecha, ni lengua que la conserve entera. Solo quedan ecos, templos sumergidos, canales que aún fluyen bajo la arena, esculturas que miran al horizonte como si esperaran que alguien recordara su propósito. La voz de esa era no fue el fuego ni el hierro. Fue el agua. 7 civilizaciones florecieron entonces, separadas por océanos, pero unidas por una misma memoria que parecía anterior a todas. No se conocieron por barcos ni ejércitos, se reconocieron en el reflejo del agua, como hermanos que despiertan del mismo sueño. Los mayas, guardianes del cielo y del subsuelo, que tallaban cuevas en forma de útero para que los ríos nacieran dentro de la piedra. Los gémeres, arquitectos del monzón, que convirtieron la lluvia en geometría y llenaron la selva de estanques que aún respiran como pulmones dormidos. Los hijos del Indo, sabios del barro y el drenaje, que dibujaron ciudades tan limpias que los desagües cantaban con la primera tormenta. Los de Rapa Nui, isleños que hablaban con la marea y levantaban ojos de piedra para vigilar el pulso del mar. Los de Caral, que hicieron sonar el viento dentro de templos circulares, domando su música para que moviera el aire y la semilla. Los de Tiwanaku, pastores del altiplano que tejieron canales a 5000 metros de altura para engañar al hielo y hacerlo sembrar. Y los de Cuicugu, los constructores invisibles del Amazonas, que domaron los pantanos como si fueran jardines y convirtieron los ríos en caminos que respiraban. Eran distintos, pero su pensamiento tenía un eje común: todo fluye, todo gira, todo retorna. La piedra no era un obstáculo, sino una membrana por la que el agua aprendía a cantar. El viento era un mensaje, no un accidente. Y el agua, el aliento sagrado que unía la materia con la memoria. Los mayas enseñaban que el agua tiene 3 rostros: el que cae del cielo, el que corre sobre la tierra y el que duerme bajo ella. El primero se honra con templos abiertos, el segundo con canales que imitan las venas, el tercero con pozos donde la oscuridad refleja las estrellas. Los gémeres sabían que la lluvia es un ser impaciente, y que si se la encierra se vuelve enemiga, por eso, sus presas respiraban, hechas de tierra viva y poros que se abrían con el sol y se cerraban con la luna. Los del Indo descubrieron que el agua piensa si se la escucha. Pusieron piedra sobre piedra hasta hallar la pendiente exacta en la que fluye sin romper. Los Rapanui entendieron que el mar no se doma, se acompaña. Su sabiduría fue aprender a leer las corrientes como quien lee un libro abierto. Y sus canteras estaban tan cerca del oleaje que la espuma marcaba el ritmo del cincel. Caral danzaba con el viento, los templos circulares eran órganos de aire, instrumentos que vibraban y purificaban el aliento del valle. Tiwanaku hacía lo imposible, en el techo del mundo, donde el aire duele y el frío mata. El agua se movía dentro de canales tallados en roca negra, protegida del hielo por los mismos muros que la guiaban. Y Cuicugu, ocultos entre miles de ríos, inventaron un arte que ningún conquistador comprendió. No construían sobre la selva, sino con ella. La selva misma era su maquinaria. Los árboles eran compuertas, las raíces, drenajes, los insectos, sensores vivientes. Cada civilización, en su rincón del mundo, llegó al mismo resultado: el equilibrio no está en dominar,
sino en dialogar. Y aunque jamás cruzaron mares ni compartieron idioma, las 7 descubrieron la misma ecuación de vida. El agua que se mueve es sabiduría, la que se estanca, olvido. En ese tiempo la humanidad no temía a la naturaleza porque aún era parte de ella. Los constructores sabían que si tallaban mal una piedra, el río se enfurecía y arrancaba la obra. Si trazaban bien el cauce, el agua los bendecía con peces, niebla y vida. Por eso cada obra era mitad arquitectura, mitad oración. Los canales eran versos, las represas, silencios, los molinos, coros de piedra. Ninguno conocía al otro, pero todos seguían un mismo diseño invisible, una geometría que no pertenece a ningún pueblo, sino al planeta. Las líneas de sus templos coincidían con los caminos de las estrellas, y los caminos del agua eran espejos de los cielos. Como si una sola mente, antigua y paciente, hubiera soplado el mismo secreto en 7 direcciones. Las lluvias no eran enemigas, eran maestras. Las mareas no eran fronteras, eran mensajeras. Los terremotos, advertencias. Y el viento, un escriba. Porque para ellos, todo movimiento natural era un lenguaje, y todo ingeniero debía ser primero un oyente. Así florecieron 7 mundos a la vez. Mayas y gémeres midieron el sol con torres que respiraban. Los del Indo trazaron drenajes que aún hoy no se obstruyen, los Rapanui dieron rostro al océano. Caral hizo música del aire, Tiwanaku convirtió los pantanos en espejos del cielo, y Cuicugo escondió una red de ciudades vivas bajo la piel verde del Amazonas. Ninguno conocía el nombre del otro, pero todos soñaban el mismo sueño, que la tierra era un ser vivo, y ellos, sus vasos sanguíneos. Fue una edad sin dinero, sin ejércitos y sin reyes. Los gobernantes eran los maestros del agua. Su poder no se medía en oro, sino en equilibrio, el que mantenía al río en calma tenía autoridad, el que lo enfurecía, perdía el derecho de mandar. Los templos no eran altares para los dioses, sino instrumentos gigantes que tocaban la sinfonía de los elementos. Cada civilización tenía su nota, los mayas, el goteo de las cuevas, los gémeres, la respiración de las represas, los indo, el murmullo de los desagües, los rapanui, el rugido de las olas, los caral, el suspiro del viento, los tiwanaku, el crujir del hielo fundido, los cuicugu, el zumbido de la selva mojada. Y cuando el mundo estaba en armonía, esas 7 notas se escuchaban en un mismo pulso. Un eco que recorría el planeta como un corazón latiendo bajo la corteza. Los sabios de cada pueblo lo sabían, había llegado el tiempo del círculo. El tiempo en que las aguas del mundo se unirían. No lo planearon. Ocurrió como ocurre la lluvia cuando el cielo ya no puede contener su peso. Los canales se extendieron cada vez más lejos, las represas empezaron a sincronizarse con los ciclos lunares. Los vientos soplaban al unísono sobre templos separados por océanos. Los animales migraban siguiendo rutas que unían esas 7 tierras, como si el planeta mismo hubiera decidido conectarlas. Y entonces, en algún punto invisible del mapa, nació el símbolo, un círculo de agua que nunca se desbordaba, un remolino perpetuo que giraba sin perder fuerza. Nadie lo construyó. Simplemente apareció donde los flujos del mundo se cruzaron. Era el centro de la memoria, el corazón del planeta. Las 7 civilizaciones lo percibieron a su manera. Los mayas lo llamaron Kainam Nab, el alma del océano. Los gémeres lo conocieron como Prea Esraot, el rostro de la corriente. En el Indo fue Apsunaya, el río eterno. En Rapa Nui, Tebaeuna, el mar oculto. En Caral, Amaru, la serpiente que no duerme. En Tiwanaku, Umamama, madre del agua. En Cuicugu, Yarapa, la que susurra en el fondo. Ninguno sabía que era en el mismo lugar. Pero todos sintieron el cambio, el agua del mundo había comenzado a pensar en círculo. Durante siglos, las 7 culturas mantuvieron el equilibrio. Ninguna guerra interrumpió el flujo.
Ninguna ambición corrompió el pacto. Era una humanidad que aún se sabía parte de un ciclo mayor. La energía fluía como el agua, el conocimiento como el viento, y las piedras hablaban con ambas. Pero la memoria humana es frágil. Lo que se hereda se transforma. Algunos comenzaron a olvidar que el agua no obedece órdenes, solo acuerdos. Empezaron a tallar más profundo, a elevar templos más grandes, a contener más fuerza de la que podían comprender. El círculo, que hasta entonces giraba en armonía, comenzó a temblar. El mundo, aún unido, no comprendió el peligro. Porque cuando la humanidad se aparta del flujo, el agua no se venga, simplemente se retira. Y al retirarse, deja silencio. De aquel silencio nacieron los desiertos, los pantanos muertos, los canales vacíos que hoy encontramos bajo el polvo. Pero hubo un instante antes de la caída, un resplandor en la historia, en el que todo el planeta respiró al mismo ritmo. 7 civilizaciones, 7 formas de comprender la vida, un mismo lenguaje del agua. Nadie reinaba, porque nada necesitaba reinar. Solo fluir. Ese fue el nacimiento del círculo. Un pacto no escrito entre los hombres y la tierra. Un eco que aún late bajo los océanos, esperando que alguien, en otro tiempo, vuelva a escucharlo. Bajo un cielo que aún no conocía fronteras, cuando la tierra respiraba al compás del sol y las mareas eran su pulso, el ingenio humano alcanzó su forma más pura. No había fábricas ni humo, ni esclavos de la materia. El mundo era un taller sagrado y cada civilización, un órgano vivo dentro de su cuerpo. En los valles de piedra y las selvas de vapor, los 7 pueblos de la edad anterior a la memoria erigieron torres que no apuntaban al cielo por vanidad, sino para comprenderlo. Eran torres máquinas, mitad templos y mitad motores. Se levantaban sobre cimientos que bebían del subsuelo y respiraban con la atmósfera. Dentro de sus muros, el agua corría en espirales perfectas, moviendo discos de pulimento tan grandes que parecían lunas cautivas. Al girar, no solo tallaban roca, generaban vibraciones que armonizaban la tierra. Las ondas se propagaban como un canto, limpiando el aire, templando el clima, recordando a la piedra su forma natural. Las sierras no eran armas de conquista, sino instrumentos de precisión. No cortaban con filo ni fuego, sino con el roce del agua y el impulso del aire comprimido. Los ingenieros de Tiwanaku y Caral habían descubierto que el aire, al ser atrapado y liberado por presión, podía mover el agua en ráfagas controladas, y que esa fuerza, combinada con la gravedad, bastaba para abrir la montaña sin dañarla. En los desiertos de los mayas, las columnas de vapor eran visibles desde leguas, nubes que ascendían de las canteras, mezclando agua y viento para tallar sin violencia. Cada torre era distinta según su tierra, pero todas compartían el mismo propósito: mantener el equilibrio entre la energía del mundo y el corazón humano. Sus cúpulas giraban con el sol, reflejando su luz en canales de agua suspendidos, sus bases, conectadas al lecho de los ríos, generaban energía mediante el movimiento constante de las corrientes. Cuando una rueda giraba en Rapa Nui, su impulso viajaba por túneles líquidos hasta encender, al otro lado del océano, un haz de luz en los templos de Kuikugu. Los templos eran, a la vez, observatorios, escuelas y fuentes de energía. No existía la separación entre ciencia y espiritualidad. El conocimiento era una sola llama que alumbraba todas las cosas. En Caral, los sabios enseñaban a los niños que cada gota del río tenía memoria, y que el agua, al pasar por una piedra, se impregnaba de su historia. En el Indo, los aprendices estudiaban el flujo de las corrientes como quien lee una escritura sagrada. En Tiwanaku, los observatorios estaban alineados con las constelaciones del sur, y cada solsticio las sombras indicaban cuándo abrir o cerrar las compuertas de los canales. La tierra entera era un organismo en equilibrio. Los ríos eran sus arterias, los canales, su sistema nervioso. A través de ellos fluían no solo agua y vida,
sino también información. Los pulsos hidráulicos transmitían señales de presión, temperatura y resonancia. Los sabios podían leer en esos flujos el estado de los valles, la salud de los cultivos, la cercanía de una tormenta. El mundo hablaba, y el agua era su voz. Esa red global, invisible a ojos de los ignorantes, unía las 7 civilizaciones en una sola mente planetaria. Las montañas de los Gémeres enviaban su energía a los valles del Indo. Las lluvias amazónicas de Cuicugu nutrían las corrientes que despertaban las presas de Caral. Los vientos del Pacífico cruzaban Rapa Nui y se convertían en música en las torres mayas. Nada estaba aislado. Todo era flujo. Y en el centro de ese vasto cuerpo viviente se alzaba Atlán. Una isla sagrada, protegida por un océano de aguas tan puras que reflejaban las estrellas incluso de día. Allí, donde las corrientes del mundo convergían como venas en un corazón, se hallaba el Consejo del Corazón Azul. Atlán no era una ciudad, era una mente. Sus torres no se elevaban al cielo, descendían hacia la tierra, hundiéndose en los estratos hasta tocar el magma. Desde ese punto, los sabios regulaban la respiración del planeta. El consejo estaba formado por los 7 guardianes de las civilizaciones, maestros del agua, el viento y la piedra. Se reunían en un círculo de mármol translúcido, abierto al cielo, donde un estanque central contenía el reflejo de todas las mareas del mundo. No necesitaban mapas, bastaba mirar el agua para saber qué región sufría sequía o exceso. El estanque reaccionaba a la vibración de sus voces, con un gesto. Podían abrir o cerrar flujos a miles de kilómetros. Pero su tarea no era mandar, sino escuchar. Porque el principio sagrado del corazón azul decía, el agua no obedece a los hombres obedecen al agua. Cada decisión del consejo se tomaba en silencio, después de horas de contemplación. Cuando el estanque mostraba ondas de armonía, la reunión terminaba. Si el agua temblaba, era señal de desequilibrio, un pueblo había roto el pacto, un canal había sido forzado, una montaña herida. Entonces, los sabios enviaban emisarios, no soldados, sino ingenieros y curadores. Su deber era restaurar el equilibrio sin derramar una gota más de la necesaria. Las torres de Atlán eran prodigios de ingeniería y espiritualidad. En sus niveles más altos, espejos líquidos concentraban la luz solar y la convertían en energía, que luego descendía por canales de cristal hasta alimentar las ciudades subterráneas. En sus cimientos, cámaras de resonancia usaban el flujo del magma para generar calor y sonido. Toda la isla vibraba con una frecuencia constante, un murmullo que los habitantes llamaban el pulso del mundo. Los sabios del corazón azul llevaban túnicas tejidas con fibras de piedra líquida, símbolos de unión entre lo sólido y lo fluido. En sus rostros, el paso del tiempo se confundía con la calma de los ríos. No vivían para sí mismos, sino para mantener el equilibrio. Decían que mientras el agua cantara, el mundo seguiría despierto. En Atlán se guardaban también las memorias del pasado. Cilindros de obsidiana en los que la vibración del agua grababa la historia de los pueblos. Era una escritura viva, cambiante, que se movía con la temperatura y el ciclo lunar. Solo los iniciados sabían leerla. Allí estaban los secretos de la ingeniería hidráulica, los mapas de las corrientes del mundo, las fórmulas para convertir la presión del aire en fuerza motriz, los planos de las torres y los tratados sobre el alma del agua. No existía guerra, ni codicia. Los pueblos sabían que una sola ruptura en la armonía del flujo podía arrastrarlo todo. Las torres máquinas mantenían el orden natural, si el agua se detenía, el aire perdía su canto. Si el aire callaba, las piedras dejaban de vibrar, si las piedras dormían, el mundo olvidaba su ritmo. Desde Atlán, el consejo vigilaba ese latido. Cada luna llena, los 7 sabios descendían a la cámara del núcleo, una sala circular hecha de roca azulada. Allí, un pozo de agua incandescente comunicaba con el corazón térmico del planeta.
Los sabios se arrodillaban y escuchaban su murmullo. Si el tono era grave, el mundo descansaba. Si se volvía agudo, el planeta sufría. Era su manera de hablar con la tierra. Y cuando el pulso se mantenía sereno, las ciudades celebraban. Los ríos iluminaban las noches con fosforescencias naturales, los canales vibraban como cuerdas, y el viento, guiado por las torres, soplaba en melodías armónicas. Era el canto del equilibrio. Así vivía el mundo antes del olvido, un planeta unido por la ciencia sagrada del agua, el viento y la piedra. Un planeta donde el conocimiento no era poder, sino comunión. Donde cada civilización era una nota en la sinfonía del flujo. Y en el centro de todo, Atlán, el corazón azul del mundo, latía al compás de la creación, manteniendo el diálogo eterno entre la naturaleza y el hombre. En aquella era donde el sol se reflejaba como un dios dormido sobre los espejos del agua, el mundo no conocía fronteras ni reyes, sino guardianes. Eran los 7 guardianes del agua, almas elegidas por las civilizaciones del círculo para custodiar las fuerzas del planeta. No eran inmortales, pero sus nombres estaban tejidos en los ríos, en los vientos y en las piedras, por eso, aunque sus cuerpos murieran, su memoria seguía fluyendo. Los primeros fueron Alejandro y Lucía, hijos del calendario solar y del eco del trueno. Nacieron entre los mayas, donde el tiempo se mide en ciclos y el sol es una promesa que renace cada día. Él, Alejandro, dominaba la ciencia del fuego celeste. Observaba las manchas del sol y comprendía los ritmos que guiaban las cosechas, las mareas y los sueños. Ella, Lucía, guardiana de los cenotes sagrados, podía escuchar los susurros del agua bajo la tierra. Decían que su voz calmaba tormentas. Juntos aprendieron a leer el pulso del sol reflejado en el agua y a tallar en piedra el tiempo mismo. Fueron ellos quienes enseñaron al mundo que el tiempo no se mide, se respira. Cada amanecer era un latido del gran corazón azul, y cada eclipse, un recordatorio de que todo lo que se oculta, regresa. Su virtud fue el tiempo, el conocimiento de los ciclos que gobiernan la existencia. Al oriente del mundo, entre templos que emergían del verde como islas de piedra, reinaban Diego y Camila, los guardianes gémeres. Eran los maestros de los canales y los reflejos del agua. Diego diseñaba ríos que nunca se desbordaban, laberintos de estanques que alimentaban los campos sin agotar la lluvia. Camila, su compañera, era pintora de espejos. Sabía convertir cada superficie de agua en un reflejo perfecto del cielo. Decían que al contemplar sus estanques, uno podía ver su propio destino. Juntos levantaron Angkor, la ciudad de los reflejos, donde los templos respiraban con las mareas y el monzón era bienvenido como un viejo amigo. Su virtud fue la sabiduría, la unión del arte y la ingeniería, del cálculo y la intuición. En la vasta llanura del Indo, donde los ríos cantan con voz de barro y perfume de jazmín, se alzaban Carlos y María, los arquitectos de los molinos y purificadores del agua. Carlos inventó los molinos verticales, gigantes de piedra que giraban con la corriente para generar energía limpia, suficiente para mover las torres y los talleres de su pueblo. María, su esposa y compañera, era médica del agua, descubrió que cada corriente tiene un pulso y que, si se altera su ritmo, enferma. Desarrolló sistemas de purificación natural con carbón, hierbas y arenas magnetizadas, devolviendo a los ríos su pureza original. Su virtud fue la pureza, el arte de sanar la tierra y el agua sin separarlas del alma humana. Más allá del horizonte, en el confín del océano, donde las olas son dioses y el viento canta en lenguas antiguas, vivían Andrés y Valentina, los escultores y navegantes de Rapa Nui. Sus manos tallaban gigantes que observaban el amanecer con la paciencia de los siglos. Cada estatua era una antena de piedra que captaba la energía del viento y la devolvía al mar en forma de vibración. Navegaban entre islas guiados por las corrientes invisibles del magnetismo, midiendo el océano como si fuera un tejido vivo. Andrés enseñó que el mar no es distancia sino camino, Valentina, que cada ola guarda memoria de su origen.
Su virtud fue la exploración, la búsqueda perpetua de lo desconocido sin romper la armonía del mundo. En las tierras de Caral, donde el aire sopla entre las montañas como un instrumento antiguo, habitaban Javier y Sofía, los sabios del viento y la resonancia de la piedra. Sus templos eran flautas gigantes que tocaban sin manos, el viento pasaba a través de túneles y cámaras, produciendo notas que cambiaban con las estaciones. Javier descifró el lenguaje del aire y lo tradujo en fórmulas de sonido, comprendiendo que las vibraciones podían mover materia, sanar cuerpos y equilibrar mentes. Sofía, su compañera, amplificó ese don, con piedras talladas en ángulos secretos. Construyó anfiteatros donde la voz humana podía alcanzar el cielo sin perder su dulzura. Su virtud fue la armonía, el arte de hacer cantar a la tierra sin quebrarla. En el techo del mundo, donde el frío corta como vidrio y el sol parece eterno, se encontraban Luis y Ana, los guardianes de las montañas y del sol perpetuo de Tiwanaku. Luis dominaba la ciencia de la piedra caliente, canales subterráneos que guiaban el calor del día hasta los campos helados, permitiendo cosechas imposibles. Ana, con su calma infinita, cuidaba las terrazas del cielo. Sabía leer el lenguaje del hielo y anticipar los deshielos antes de que ocurrieran. Juntos, enseñaron que la fuerza no está en resistir, sino en adaptarse. Su virtud fue la resistencia, la voluntad que sostiene al mundo cuando todo parece dormido bajo la nieve. En el corazón húmedo del Amazonas, donde el aire es agua y el suelo late, vivían Miguel e Isabel, los protectores del bosque y su medicina sagrada. Eran los guardianes de Cuicugu, los invisibles. Miguel, herbolario y soñador, conocía el pulso de cada raíz, y podía mezclar savia, agua y arcilla para curar heridas en hombres o árboles. Isabel hablaba con los animales y comprendía los ciclos del bosque, sabía cuándo dejarlo crecer y cuándo dejarlo descansar. Juntos, convirtieron la selva en una red de energía viviente, donde el agua corría dentro de raíces que transportaban información. Su virtud fue la compasión, la fuerza que une sin poseer, que cura sin dominar. 7 parejas, 7 pueblos, 7 virtudes. Juntas formaron la Red Azul, una alianza invisible de canales, torres y señales que unían los océanos con los templos, los valles con las montañas, la lluvia con la marea. No era un imperio, era un pulso, una corriente que recorría la tierra entera llevando conocimiento, vida y equilibrio. El comercio floreció como nunca antes. No existían monedas ni tributos, los pueblos intercambiaban lo que el mundo daba en exceso. De las montañas llegaba el jade y la obsidiana, tallados con precisión milimétrica en talleres impulsados por agua. De las islas del sur, el oro de los ríos, no para joyas, sino para conducir la energía de los templos. De las selvas, las especias y semillas que cruzaban océanos para renacer en otras tierras. Todo viajaba en barcos impulsados por velas vivas, tejidos que captaban la humedad del aire para transformarla en movimiento. Los guardianes mantenían la red en equilibrio. Las torres astrales controlaban las mareas y el flujo de energía entre continentes. Los molinos de agua alimentaban ciudades enteras con luz y movimiento. Cada civilización aportaba su don, los mayas el calendario de lluvias, los gémeres la arquitectura del monzón, el Indo la pureza de los cauces, Rapa Nui el arte del equilibrio oceánico, Caral la armonía del sonido, Tiwanaku la fuerza del sol, Cuicugu la medicina del bosque. Era la edad dorada del planeta. No una era de oro por su riqueza, sino por su equilibrio. El hombre y la naturaleza se miraban como iguales. Los templos no eran conquistas sobre la tierra, sino extensiones de su cuerpo. Los canales eran venas, los molinos corazones, las torres cerebros, y las mareas, pensamientos. Todo respiraba al mismo ritmo. En Atlán, el Consejo del Corazón Azul observaba el fluir del mundo con serenidad. Desde su estanque central, los sabios podían ver cómo la red azul palpitaba con luz líquida. El planeta era un ser consciente, y los guardianes sus manos, sus ojos y su voz.
Cada gota de agua llevaba el recuerdo de sus nombres, y cada río que fluía hacia el mar susurraba su juramento. Mientras el agua cante, el mundo vivirá. Y así, durante incontables estaciones, la humanidad vivió en equilibrio con la tierra, bajo la guía de los 7 guardianes, los hijos del agua y del sol, los maestros del ciclo eterno. En el corazón de Atlán, donde el Consejo del Corazón Azul mantenía el equilibrio del planeta, comenzó a gestarse una duda, tan pequeña al principio como una burbuja que asciende desde el fondo del mar. Los sabios, que durante eras habían escuchado al agua con humildad, comenzaron a preguntarse si podían hacerla cantar con más fuerza. No por ambición, decían, sino por perfección. Los estudios sobre las mareas habían revelado algo inaudito. Las corrientes profundas del océano no eran simples flujos de agua fría, sino arterias ocultas del planeta. Su movimiento lento, casi imperceptible, transportaba energía y memoria desde el fondo del abismo hasta la superficie. Al observarlas mediante espejos líquidos y resonadores de piedra, los sabios comprendieron que podían amplificar su pulso. Bastaba alterar los canales subterráneos, dirigir las corrientes abisales, y el mar obedecía como un instrumento afinado. Durante semanas, el Consejo se sumergió en aquel hallazgo. Los mapas de mareas, que antes servían para la navegación y la armonía agrícola, se transformaron en esquemas de energía pura. Las torres astrales comenzaron a vibrar con mayor potencia. Las aguas respondían. En las costas del Indo, las olas crecían sin romper, en Rapa Nui, las mareas llegaban antes de lo previsto. En los valles de Caral, el aire se cargaba de humedad sin que hubiera llovido. La tierra entera parecía respirar más rápido. Fue entonces cuando Diego, el guardián de los canales Gémeres, se levantó en la asamblea. Su voz, grave como el rumor de una cascada, resonó entre las columnas. Si podemos mover las corrientes profundas, dijo, también podemos guiar los vientos. Los monzones obedecen al mar. Si dominamos su ritmo, ninguna sequía volverá a asolar nuestras tierras. Podríamos traer lluvia a los desiertos, templar el frío de las montañas, incluso extender la vida de los cultivos. Muchos asintieron. Sonaba razonable. Los Gémeres habían pasado siglos ajustando los pulsos del monzón. Si alguien entendía el equilibrio entre agua y cielo, era Diego. Pero otros callaron. Entre ellos, María, la purificadora del Indo, cuyo rostro sereno escondía una preocupación profunda. Había escuchado al mar toda su vida y sabía que el agua, aunque dócil, jamás olvida. El agua que sirve, dijo al fin, en voz baja, no debe mandar. Su frase cayó como un eco de advertencia en el templo. Las olas del estanque central temblaron. María alzó la vista. Si convertimos su flujo en instrumento, dejaremos de escucharla. Y cuando dejemos de escucharla, dejará de hablarnos. Diego frunció el ceño. ¿Acaso no es eso lo que hemos hecho desde el principio? Hablar con ella, pedirle, guiarla. ¿Por qué temer a perfeccionar lo que ya sabemos hacer? María respondió con calma. No la guiamos, Diego. La acompañamos. No hay perfección en hacer cantar más alto al río, si su canción se vuelve dolor. Pero la curiosidad es más fuerte que la prudencia cuando la mente humana toca los límites del poder. Diego no actuó por soberbia, sino por fe en su ciencia. Creía que la naturaleza deseaba ser comprendida, que el conocimiento era la forma más alta de amor. El consejo debatió durante 9 días y 9 noches. Los guardianes se dividieron. Alejandro y Lucía, los mayas, veían en el descubrimiento una oportunidad de sincronizar el calendario con las mareas, creando una armonía más profunda entre sol y océano. Javier y Sofía, de Caral,
Deseaban estudiar las resonancias del viento que aquellas corrientes producían. Luis y Ana, desde Tiwanaku, pensaban que si podían atraer el calor del mar hasta las montañas, acabarían con el hambre. Solo María y Miguel, el protector del bosque de Kwikugu, se opusieron abiertamente. El mar tiene su pulso, dijo Miguel. Si lo forzamos, se enfermará. Diego replicó con la pasión de un visionario. ¿Y si el mar desea evolucionar? ¿Si el mundo está esperando que demos el siguiente paso? ¿No somos nosotros sus manos? El silencio fue largo. En aquel instante, algo cambió. El consejo, que había gobernado durante siglos por unanimidad, se fracturó por primera vez. No en odio, sino en duda. La línea entre custodiar y controlar se volvió delgada. Esa noche, Diego y Camila subieron a la torre más alta de Angkor. Desde allí, las aguas del Mekong parecían hilos de luz. Activaron los discos de resonancia, conectando las torres astrales con las cámaras de Atlán. El mar comenzó a vibrar. Las corrientes abisales, hasta entonces lentas y silenciosas, despertaron como bestias bajo la piel del mundo. Por un momento, todo pareció un milagro. Los monzones respondieron, las lluvias se adelantaron, las mareas se levantaron con fuerza controlada. El aire olía a vida. Diego sonrió, convencido de haber cumplido su promesa. Pero en el Indo, María sintió un estremecimiento. Los canales se enturbiaron, y el agua, al pasar por los purificadores, dejó un residuo extraño, como si su memoria se hubiera contaminado. En Rapa Nui, Andrés y Valentina vieron a los gigantes de piedra temblar sin viento. En Tiwanaku, los lagos comenzaron a hervir en su superficie. Y en el Amazonas, Miguel escuchó al bosque quejarse, los ríos respiraban demasiado rápido. María viajó a Atlán y pidió una reunión urgente del consejo. Cuando habló, sus palabras no fueron gritos, sino plegarias. El agua no está feliz, dijo. Escuchadla. Los sabios guardaron silencio. El estanque central temblaba como un corazón herido. El pulso del planeta se había acelerado. Las corrientes profundas, manipuladas por la mano del hombre, comenzaban a golpear los cimientos del equilibrio. Y aunque nadie lo sabía aún, aquel día marcó el principio del fin de la Edad Dorada. Porque el conocimiento, sin humildad, se convierte en orgullo. Y el orgullo, en una grieta que hasta el océano más sabio no puede reparar. El equilibrio que durante siglos había sostenido al planeta comenzó a fracturarse con la misma lentitud con que el hielo se agrieta antes de romperse. Nadie lo notó al principio. Las torres seguían cantando, los canales aún fluían, los templos brillaban. Pero bajo la superficie, el corazón del mundo empezaba a latir fuera de compás. Alejandro, el guardián maya del tiempo, fue el primero en sentir el cambio, aunque no quiso admitirlo. Desde su observatorio de piedra tallado en el cráter de un volcán dormido, miraba el cielo y lo encontraba distinto. Las constelaciones parecían desplazarse con una lentitud invisible, como si la bóveda celeste hubiera perdido su centro. Una noche soñó que el sol se apagaba. En su lugar, una esfera dorada hecha por manos humanas se alzaba sobre Atlán, brillante, inmortal. Una luz que nunca muere, susurró al despertar. Una luz sin ocaso ni sombra. Así nació su idea de la luz eterna, un faro que reemplazaría al sol, alimentado por la energía de las mareas y los vientos. Creía que era el siguiente paso de la humanidad, no depender más del cielo. Lucía, su compañera, observaba las sombras con inquietud. Desde los cenotes, donde el agua reflejaba el curso de las estrellas, vio que las alineaciones habían cambiado. El cielo ya no coincidía con el espejo del mundo. Los días eran más largos, las noches más húmedas.
Las lluvias caían fuera de estación, y el viento arrastraba semillas de lugares imposibles. El tiempo se ha torcido, dijo una tarde, mirando su reflejo en el agua. Ya no respira con nosotros. Pero Alejandro no la escuchó. Su mente ardía con el fulgor de la creación. En las alturas de Tiwanaku, Luis trabajaba en su propio milagro. Había descubierto que la presión del agua podía acumularse bajo tierra hasta niveles nunca imaginados. Construyó torres huecas, capaces de liberar esa energía en un solo impulso, chorros tan potentes que podían mover montañas, esculpir valles, incluso desviar ríos enteros. No volveremos a temer al frío ni al hielo, decía con orgullo. Donde haya roca, habrá camino. Ana lo miraba en silencio, con la misma mezcla de admiración y miedo que siente quien ve a un dios jugar con la gravedad. Lejos de allí, Andrés, el navegante de Rapa Nui, notó que algo ocurría bajo el mar. En sus travesías con Valentina, había aprendido a leer los sonidos del fondo, los crujidos, los ecos, los cantos de las ballenas. Pero ahora oía algo nuevo, un retumbar profundo, metálico, que no pertenecía al mar. Sumergiéndose cerca de los acantilados, descubrió grietas enormes bajo la roca, líneas que se extendían como raíces ardientes. Eran fisuras recientes, formadas donde antes todo era sólido. La tierra se está separando del mar, susurró con el rostro blanco de espuma. Valentina, en sus registros, vio que el océano ya no obedecía. Las mareas subían más allá de lo previsto, las olas se alzaban sin viento. Los corales, que siempre habían crecido en silencio, se quebraban con un ruido como de huesos rotos. Y las brújulas de piedra que guiaban a los navegantes giraban sin dirección. El océano ya no recuerda su camino, dijo una noche, mientras las olas golpeaban los muros como si quisieran entrar. En Caral, Javier y Sofía emprendieron un proyecto aún más audaz. Inspirados por los vientos del Pacífico, construyeron el Gran Disco, una estructura colosal de obsidiana y cuarzo que giraba con la corriente aérea. Cada rotación generaba energía suficiente para alimentar las torres de toda la costa. Era el mayor logro técnico de su civilización, una rueda de viento y sonido que convertía la atmósfera en fuerza. Pero el viento, acostumbrado a la libertad, empezó a cambiar. Su dirección se volvió errática. Sopla un día desde el este, al siguiente desde el sur. Los desiertos se llenaron de nubes, las selvas se secaron. Mientras tanto, los canales del mundo, antaño rutas de armonía, se transformaron en arterias de comercio y ambición. Los pueblos competían por la mejor corriente, por el acceso a los valles fértiles, por los metales que servían para alimentar las torres. El jade, la obsidiana, el oro y las especias cruzaban el mundo con una velocidad desconocida. Las ciudades se enriquecían. La humildad, en cambio, se empobrecía. Los sacerdotes, fascinados por la nueva era, comenzaron a predicar que el hombre había superado a los dioses. Decían que el círculo ya no necesitaba del sol, ni del mar, ni de la tierra para sostenerse. Que la red azul, aquella red viva de agua, viento y piedra, era ahora la mente del hombre hecha planeta. Somos los nuevos creadores, proclamaban en los templos. Nuestros brazos son los ríos, nuestros ojos las estrellas. El mundo nos pertenece. Pero el agua no escuchaba alabanzas. Solo obedecía leyes más antiguas que los templos. Y al verse esclavizada, comenzó a rebelarse. Primero con pequeños gestos, una compuerta que se negaba a abrir, un canal que se secaba sin motivo, una lluvia que caía en el lugar equivocado. Luego con furia creciente, ríos que invertían su curso, olas que golpeaban contra el viento, pozos que hervían bajo la luna. Los animales fueron los primeros en entenderlo. Las aves abandonaron sus rutas milenarias y volaron hacia el sur sin regreso.
Los peces se internaron en las profundidades, donde el agua aún era antigua. Los insectos cambiaron de ciclo y florecieron en pleno invierno. Era como si la tierra entera tratara de corregir un error. Y los vientos, antaño fieles mensajeros del clima, se volvieron impredecibles. Soplaban sin destino, con una violencia que arrancaba los árboles de raíz. En las torres, las velas de energía vibraban como si temblaran de miedo. Lucía, mirando el firmamento distorsionado, comprendió lo que nadie quería aceptar. El agua se está defendiendo, dijo. Pero ya era tarde. El hombre había tocado el corazón del planeta, y el planeta, al despertar, ya no reconocía su voz. El silencio que precede a toda tormenta descendió sobre el mundo. Ya no quedaban risas en los templos, ni cantos en los canales. El agua, antes maestra y aliada, se había vuelto impredecible. Y con ella, el corazón de los hombres. La desconfianza se filtró entre las civilizaciones como una marea lenta y venenosa. Los sabios ya no compartían sus descubrimientos, los guardianes se miraban con recelo. Lo que antes era cooperación se convirtió en competencia. Y la red azul, aquel tejido que había unido al planeta durante siglos, comenzó a desgarrarse. Desde las selvas de Angkor, espías gémeres viajaron en secreto hacia las tierras de los mayas. Fingiendo ser aprendices y peregrinos, se infiltraron en los templos del sol y del tiempo. Allí descubrieron los secretos de las esclusas mayas, aquellas puertas sagradas que regulaban el flujo del agua mediante resonancias solares. Eran mecanismos tan precisos que podían abrir o cerrar un río con una simple nota de piedra. Diego, su creador, había pedido que su uso permaneciera limitado al mantenimiento del equilibrio. Pero los emisarios que regresaron a Angkor llevaron más que conocimiento, llevaron la semilla de la ambición. Con esto, dijeron al presentarse ante Diego, podremos controlar el curso del planeta entero. En un principio, Diego se negó. Recordó las palabras de María, la purificadora del Indo, el agua que sirve no debe mandar. Pero ya era tarde. Su orgullo había echado raíces. Si otros lo usaban, pensó, al menos debía hacerlo el primero, para proteger el equilibrio, de quienes lo corromperían. Mientras tanto, en Caral, donde el viento solía ser la voz de la sabiduría, comenzaron a circular planos prohibidos, diseños de armas hidráulicas capaces de concentrar la presión de los ríos en una sola explosión. Lo que antes se utilizaba para mover montañas y tallar templos, ahora se adaptaba para derrumbarlas. Los planos se filtraron por los canales comerciales, y cada ciudad los modificó en secreto, asegurándose de tener una versión más potente que la de sus vecinos. Javier y Sofía, horrorizados, trataron de destruir sus prototipos. Pero el conocimiento, una vez liberado, no puede volver a dormir. En cada taller clandestino, aprendices de ingenieros repetían las fórmulas como plegarias rotas. En el Amazonas, donde el aire era denso y antiguo, Miguel comenzó a notar algo que ningún sabio quiso ver. Los árboles morían. No por enfermedad, ni por fuego, sino de sed. Las raíces, al hundirse, no encontraban agua. Los ríos se habían desviado para alimentar las torres del norte, las mismas que ahora necesitaban corrientes más profundas para sostener sus experimentos. El bosque entero empezó a toser. Las hojas se volvían grises, los insectos se marchaban. El aire, antes dulce, olía a hierro y polvo. Miguel recorrió los cursos secos hasta descubrir las presas que desviaban el flujo hacia sistemas lejanos. Comprendió la verdad, los Gémeres habían usado la red hidráulica global para absorber el agua del sur, alimentando sus torres astrales y sus nuevos proyectos de energía. Isabel, su compañera, no dudó.
viajó a Atlán y denunció a los Gémeres ante el Consejo del Corazón Azul. Su voz resonó en la cámara de cristal. Habéis roto el pacto. El agua no os pertenece. Habéis hecho del flujo un arma. Los representantes Gémeres guardaron silencio. Diego, sentado entre ellos, no levantó la vista. Sus manos temblaban. Sabía que las acusaciones eran ciertas, pero el orgullo lo mantenía inmóvil. Hemos hecho lo necesario, respondió con voz hueca. Si los ríos mueren en el sur, es porque el norte debe vivir. Es el precio del avance. Aquel día, el consejo se fracturó para siempre. Las 7 civilizaciones se dividieron en bandos, y el comercio, la sangre que mantenía viva la red azul, se detuvo. Los canales se cerraron, las esclusas se bloquearon, las rutas marítimas quedaron bajo vigilancia. Donde antes fluía la cooperación, ahora había espionaje, sabotaje y miedo. Los mercados callaron. Los templos se convirtieron en fortalezas. Diego, cegado por el peso de su descubrimiento, tomó una decisión desesperada. Convencido de que el mundo lo traicionaba, se encerró en la torre más alta de Angkor y activó el mecanismo de resonancia profunda, un sistema que manipulaba las corrientes oceánicas desde el núcleo mismo de la Tierra. Si las aguas obedecen a nadie, que al menos obedezcan al orden, dijo, mientras giraba las válvulas de piedra y los discos de obsidiana. El rugido se escuchó en todo el planeta. Primero fue un temblor suave, luego un estruendo que partió el horizonte. Las mareas se levantaron, las corrientes cambiaron de rumbo, y el océano comenzó a girar en direcciones opuestas. Las olas golpearon costas que nunca habían conocido tormentas. Los templos costeros se resquebrajaron, los canales reventaron desde adentro, los lagos se elevaron en espirales imposibles. El agua, al fin, despertó. Y su furia no distinguió sabios de necios. Lucía, desde su observatorio, miró el cielo ennegrecido y comprendió lo que todos habían olvidado. El agua no castiga. Solo devuelve. El mundo que alguna vez respiró al unísono con el corazón azul del planeta ahora jadeaba, dividido, enfermo, consciente de su propio error. El quebranto del equilibrio había comenzado. El rugido llegó sin aviso, como si el propio corazón del mundo hubiese exhalado por última vez. Durante días, el cielo se tornó gris, pesado, expectante. Y entonces ocurrió. El mar se retiró. Kilómetros enteros de costa quedaron desnudos, mostrando los esqueletos de barcos, las ruinas de templos sumergidos, los restos de un pasado que la humanidad nunca debió volver a ver. Los pescadores miraban incrédulos aquel vacío. El aire olía a sal podrida y a memoria. Los sabios no entendían, los océanos parecían haberse contenido, como si inhalaran profundamente antes de gritar. Y gritaron. La primera ola llegó desde el oeste, una muralla de agua que devoró islas, montañas y ciudades en una sola respiración. Luego otra, y otra más. El mar regresó con furia, con la fuerza de todos los siglos reprimidos. Las torres astrales colapsaron, los canales se quebraron como costillas frágiles, y las esclusas mayas, aquellas que nunca debían abrirse, fueron tragadas por la espuma. En Atlán, los sabios del corazón azul observaron el desastre desde las alturas. La sala del estanque temblaba, el agua que reflejaba los continentes ahora mostraba grietas de fuego y tormenta. Alejandro, el guardián del tiempo, se alzó con el rostro empapado. Su voz, normalmente serena, sonó como un trueno. Habéis abierto las compuertas del fin.
gritó, mirando a Diego, que permanecía de pie, pálido, sin voz. Creíais que podíais gobernar la marea, y ahora ella gobierna nuestra muerte. Nadie respondió. La vergüenza era tan densa como la humedad del aire. Fuera, los ríos que habían sido arterias de la tierra se volvieron cicatrices. El comercio se detuvo, las rutas fluviales se rompieron. Los barcos encallaron en cauces resecos o fueron arrastrados hacia abismos recién nacidos. Los canales, antes vías de vida, se llenaron de barro, cuerpos y silencio. El intercambio de jade, especias y oro cesó. Solo quedaba miedo, hambre y desconfianza. Las ciudades-puerto, que habían sido el orgullo del mundo, quedaron aisladas por tormentas y arenas movedizas. Las dunas avanzaban sobre los muelles, las mareas, confusas, arrastraban arena donde antes había coral. Las olas golpeaban con ritmo irregular, y cada puerto parecía cantar su propia elegía. Rapa Nui desapareció bajo una tormenta de espuma y relámpagos que duró 3 lunas. Las torres de Lindo se partieron en 2, y los canales de Angkor se llenaron de cadáveres de peces que jamás habían existido allí. En las montañas de Tiwanaku, Luis trabajaba sin descanso. Levantó murallas de vapor y piedra, diseñó calderas que transformaban el agua en niebla protectora. Las llamaba velos del sol, cortinas de vapor capaces de disipar las tormentas eléctricas que devoraban los cielos. Pero Ana, que escuchaba al hielo como quien escucha al alma del mundo, se acercó a él una noche y le dijo: «No luches contra el agua, Luis. Debajo del hielo he oído el fuego». Él la miró sin entender. ¿Fuego? Sí. La tierra se está encendiendo desde abajo. Cuando el mar termine, será el fuego quien hable. En Angkor, Camila, la maestra de los reflejos, vio cómo su pueblo se consumía en la paranoia. Los gémeres culpaban a los mayas de los cataclismos, a los indo de los ríos turbios, a los caral de los vientos enloquecidos. Camila intentó mediar, recordarles que todos eran hijos del mismo agua, que aún era posible apagar el orgullo y escuchar al mundo. Pero su voz fue sofocada. En una asamblea tumultuosa, los fanáticos la acusaron de traición. Protege a los enemigos, dijeron, defiende a los culpables. La arrastraron fuera de su templo de espejos. Su reflejo se multiplicó 1000 veces en el agua antes de desaparecer para siempre. Con su muerte, se extinguió la última llama de razón. En Atlán, el Consejo del Corazón Azul se reunió por última vez. No hubo diálogo, solo reproches. Alejandro culpaba a Diego, María lloraba en silencio por el Indo, Miguel gritaba que la selva se moría, Javier exigía cerrar las torres del viento, Luis pedía tiempo. Lucía observaba el estanque y veía en él el rostro desfigurado del mundo. El círculo ya no respira, dijo al fin. Entonces, sin acuerdo ni ceremonia, el consejo se disolvió. Los sabios abandonaron Atlán, cada uno hacia su tierra, decididos a proteger lo que aún quedaba de su pueblo. Los templos cerraron sus puertas. Las torres, antaño símbolo de unión, se convirtieron en fortalezas. Los reinos se prepararon para la guerra. No era una guerra por poder, sino por supervivencia. Cada civilización comenzó a acumular recursos, a reforzar sus presas, a construir máquinas de defensa con la misma tecnología que antes mantenía el equilibrio. El agua ya no era aliada. Era el enemigo invisible. Y mientras los hombres se armaban entre sí, el planeta, en silencio, ajustaba sus cuentas. El mar se movía de nuevo. Y su murmullo, ya sin compasión, anunciaba que el fin de los guardianes se acercaba. Y así comenzó el último acto de la humanidad antigua, la guerra de los canales,
La primera guerra planetaria del agua. No hubo tambores ni estandartes, solo el rugido de los ríos desbordados y el crujir de las torres al romperse. Las 7 civilizaciones que una vez habían hablado el mismo idioma del agua se alzaron unas contra otras, cada una convencida de tener la verdad, cada una creyendo luchar por la supervivencia del planeta, cuando en realidad solo estaban ahogándolo. Desde el oeste, los mayas fueron los primeros en atacar. Las esclusas que una vez guardaron el tiempo y la luz se transformaron en armas. Alejandro, con el rostro demacrado por noches sin sueño, ordenó abrir los canales de la península solar. El agua descendió por los valles como una serpiente enfurecida, cortando los puentes de piedra y destruyendo las presas de Angkor. Los templos gémeres se llenaron de lodo y escombros, y el reflejo del cielo desapareció de sus estanques. Lucía lloraba, sabiendo que cada compuerta abierta robaba vida al mundo, pero el ciclo de destrucción ya no podía detenerse. El agua, obediente a su antigua alianza con los hombres, aún respondía, pero con una fuerza ciega. En el altiplano, Tiwanaku se alzó con la furia del fuego y el hielo. Las torres de presión que Luis había construido, las mismas que podían mover montañas, fueron convertidas en máquinas de guerra. Los chorros de vapor y agua hirviendo se alzaban desde las cumbres, descendiendo sobre los ejércitos enemigos como lluvia ardiente. Las montañas se partieron, los glaciares se derritieron, los valles se inundaron de nubes tóxicas. Ana observaba desde la distancia, incapaz de detener lo inevitable. El fuego bajo el hielo ha despertado, susurró. Y ahora nos quemará a todos. Al sur, los sabios de Caral abrieron los santuarios del viento. Javier y Sofía, que una vez habían hecho cantar a la piedra, liberaron los vientos andinos en un último intento por frenar a los invasores del norte. El aire se volvió un arma. Tormentas de arena cubrieron los desiertos y los llanos costeros. Huracanes se formaron donde nunca antes existieron. Las flautas del valle, antes instrumentos de armonía, se convirtieron en bocas de tempestad. Los pueblos enteros fueron enterrados bajo dunas que aún respiran polvo de aquel desastre. Los gémeres, heridos y humillados, respondieron con la venganza del sol. Camila había muerto, pero Diego continuaba su obra, cegado por la desesperación. Construyó una red de espejos solares sobre los templos destruidos. Los orientó hacia el oeste, donde los rayos caían con furia sobre las tierras mayas. Durante 3 días, el horizonte ardió. Los campos se secaron, los canales se evaporaron, y el aire se volvió tan denso que las aves caían muertas antes de alcanzar el vuelo. El mar, al sentir tanto calor, comenzó a hervir en las orillas. En las tierras del océano, Rapa Nui vivía su tragedia final. Los mois, guardianes del horizonte, cayeron uno a uno mientras el mar, corrompido por las corrientes alteradas de Diego, se levantaba contra la isla. Andrés, impotente, veía cómo sus esculturas desaparecían bajo la espuma. El mar devoraba la historia. Valentina, su compañera, fue la última en escapar. Tomó una de las naves de vela solar, reliquia de una era pacífica, y se lanzó al océano. Navegó hacia un continente desconocido, siguiendo una corriente que nadie había cartografiado. Detrás de ella, el rugido del mar ahogaba el nombre de su pueblo. Más al este, en el Valle del Indo, Carlos y María comprendieron que todo estaba perdido. Las máquinas de purificación habían sido destruidas, los molinos saqueados, y el aire olía a ceniza. Tomaron los planos de sus inventos, los diagramas de los molinos, los secretos de la limpieza del agua, y huyeron hacia las montañas, donde el aire aún era puro. Allí, en una cueva escondida entre cascadas, guardaron los rollos dentro de urnas de cristal y pronunciaron un voto. Si alguna vez la humanidad renace,
que encuentre aquí la memoria de lo que fuimos. En el sur, Miguel, protector del bosque, tomó la decisión más dolorosa de su vida. El ejército de Angkor había abierto desvíos para extraer el agua del Amazonas, secando el corazón del mundo. Para salvar lo que quedaba del bosque, Miguel rompió las compuertas del gran río. El cauce se liberó con un rugido de siglos. El agua arrasó su propia ciudad, derribando templos, torres y hogares. Isabel lo observó desde lo alto de un árbol moribundo y lloró, no por la destrucción, sino porque entendió su sentido: la selva debía limpiarse de la soberbia humana. Mientras tanto, en el cielo, Lucía alzó la mirada y comprendió el destino que se acercaba. Las nubes cambiaban de forma y color, el sol parecía más débil, y la tierra, cansada, se cubría de un velo helado. El equilibrio busca su descanso, susurró. Se aproxima una nueva glaciación. El aire se enfriaba incluso en los trópicos. Los ríos que habían hervido ahora se congelaban al amanecer. El mundo se preparaba para dormir. En las ruinas de Caral, Sofía aún podía oír el viento entre los templos derrumbados. Ya no era canto, sino funeral. Las notas que antes resonaban en armonía ahora sonaban rotas, dispersas. Sofía cerró los ojos y comprendió: era el canto fúnebre del planeta, la despedida del mundo antiguo. La guerra terminó no con vencedores, sino con el rugido de las aguas. Los mares se alzaron una vez más, y esta vez no regresaron. Las montañas se hundieron, los ríos se tragaron las ciudades, las selvas quedaron bajo el hielo, y las arenas cubrieron las torres. Las 7 civilizaciones del círculo desaparecieron bajo la furia del agua, borradas sin dejar más huella que el eco de su soberbia. Solo el planeta sobrevivió. Silencioso. Inmóvil. Y el mar, sereno otra vez, guardó los restos de los guardianes en su fondo más profundo, esperando que algún día, cuando el sol volviera a alzarse sobre una humanidad nueva, alguien recordara el precio de haber querido dominar al agua. Y llegó el final. No con estrépito inmediato, sino con un silencio tan vasto que el aire mismo pareció contener la respiración del planeta. Las señales estaban en todas partes: los ríos que corrían hacia atrás, los vientos que gemían con voz metálica, los cielos donde el sol aparecía difuso como una lámpara enferma. El mundo entero se estremeció, y luego se quebró. Las mareas se desbordaron más allá de lo imaginable. No eran olas, sino montañas líquidas que cruzaban continentes, arrastrando bosques y ciudades por igual. Los polos se rompieron como cristales viejos, liberando su hielo en cataratas que anegaron los mares. La corteza tembló, retorciéndose como un animal herido, las montañas se abrieron, los valles se hundieron, y los ríos cambiaron de cauce en cuestión de horas. Los glaciares, despiertos tras milenios de sueño, rugieron desde los confines del mundo. Sus paredes se fracturaron con un estruendo que podía oírse más allá de los océanos. Aquel fue el diluvio final, el que no vino del cielo, sino del vientre de la tierra. Los mares se alzaron y cubrieron reinos enteros, borrando nombres, lenguas y memorias. En todas las tierras, las torres hidráulicas se derrumbaron. Las columnas que habían girado con el pulso del agua cayeron una tras otra, como si el planeta las sacudiera de su piel. Los discos de pulimento, aquellos que antaño cantaban con la luz, se detuvieron. El aire enmudeció. El último sonido fue un zumbido bajo, una nota profunda que recorrió el mundo como un suspiro de despedida. En los templos mayas, Lucía, la guardiana del tiempo, comprendió que nada sobreviviría, salvo el recuerdo. Con manos temblorosas, grabó sobre la roca los últimos cálculos astronómicos, las fórmulas del calendario solar y la advertencia final.
Volveremos cuando el agua duerma. Era su testamento, un mensaje no para los hombres de su tiempo, sino para los que algún día despertarían entre ruinas y quisieran entender por qué la tierra recordaba. En el Valle del Viento, Sofía y Javier trabajaban bajo un cielo que se caía a pedazos. El aire era espeso, saturado de polvo y electricidad. Los templos de Caral se desmoronaban, pero ellos persistieron. Usaron los antiguos resonadores de piedra para sellar los templos con cantos armónicos. Las vibraciones sellaron cámaras subterráneas donde el conocimiento del sonido, del viento y de la energía quedó atrapado, esperando oídos futuros. Que el eco nos conserve, murmuró Sofía. Y que nadie lo rompa antes de tiempo, respondió Javier. En el Amazonas agonizante, Miguel e Isabel sabían que su bosque ya no volvería a florecer en 1000 generaciones. Las raíces flotaban muertas sobre un mar de barro. Pero entre las lágrimas y el lodo, reunieron lo que aún quedaba vivo. Enterraron semillas sagradas en urnas de cerámica, selladas con resina y arcilla. Cada una contenía un árbol, una flor, una promesa. No importa si olvidan nuestros nombres, dijo Isabel. El bosque sabrá recordar por nosotros. Entonces el alma del mundo dormirá en ellas, respondió Miguel, cubriendo las urnas con tierra húmeda. En el altiplano helado, Luisiana, los guardianes del sol y del hielo, vieron que su cielo se volvía blanco. El lago Titicaca se agitaba, anunciando su inminente congelación. No huyeron. Bajaron juntos a una cámara oculta bajo el agua, una puerta de piedra construida siglos atrás. Si el fuego y el hielo deben encontrarse, dijo Luis, que sea aquí, donde la tierra aún respira. Ana asintió. La puerta se cerró tras ellos con un estrépito profundo, y nadie volvió a verlos. Más lejos, entre las ruinas del Pacífico, una nave de vela solar emergió del caos. Valentina, última sobreviviente de Rapa Nui, navegaba junto a un pequeño grupo de su pueblo. Tras semanas de deriva, encontraron un pedazo de tierra que sobresalía del océano, una isla recién nacida del fuego. Allí, plantaron sus mástiles y sobrevivieron. Con el paso de los siglos, aquel refugio se convertiría en una nueva Rapa Nui, un eco de la antigua, una semilla del mundo perdido. El resto fue silencio. Los continentes se hundieron bajo glaciares interminables. Los mares se congelaron en un solo latido, y la glaciación comenzó. Durante miles de años, el planeta durmió bajo una sábana de hielo y niebla. Las civilizaciones se borraron como dibujos en la arena, las lenguas se extinguieron, las máquinas se petrificaron. Solo quedaron las piedras marcadas por Lucía, los ecos sellados por Sofía y Javier, las urnas escondidas por Miguel e Isabel, la cámara de Luis y Ana bajo el lago, y el rastro de Valentina en su isla lejana. El agua, por fin, durmió. Y en ese sueño profundo, guardó la memoria de lo que fue el primer mundo humano. Aquel que habló con los ríos. Que cantó con los vientos. Y que pereció por olvidar que la sabiduría, sin humildad, se convierte en orgullo. Bajo el hielo, la tierra reposó. Y su pulso, lento pero eterno, aguardó el momento en que otra humanidad despertara. Para aprender, o repetir, la misma lección. Pasaron los siglos. El hielo se retiró en silencio, sin testigos que lo vieran morir. El sol, paciente, calentó una vez más la piel de la tierra, y el agua, cansada de dormir, despertó despacio, deslizándose sobre montañas nuevas, buscando los cauces antiguos que recordaba en sueños. De aquel mundo que había sido brillante y sabio no quedó más que ruina cubierta de musgo.
Los hombres volvieron a caminar sobre el planeta, pero no recordaban. No sabían de torres ni de templos, ni de las ciudades que habían respirado con el ritmo del mar. Despertaron en cavernas, entre hierbas, mirando el cielo con la inocencia de quien cree ver el amanecer por primera vez. Creyeron ser los primeros. Ignoraban que bajo sus pies, entre capas de piedra y sal, dormía la historia de una humanidad perdida. Los templos de los antiguos guardianes fueron reclamados por la selva. Las raíces se enredaron en las escalinatas y los muros se cubrieron de líquenes que parecían alfabetos olvidados. Los canales, antes arterias del mundo, se llenaron de arena y se confundieron con los cauces de ríos naturales. Las torres cayeron y se convirtieron en montañas. Los molinos se hicieron fósiles. Y las ciudades, Caral, Angkor, Tiwanaku, Rapa Nui, El Indo, Cuicugu y las tierras mayas, se disolvieron en polvo y leyenda. Solo los vientos, al pasar sobre las ruinas, seguían repitiendo sus nombres como si el planeta aún los recordara. Pero bajo la tierra, donde el hielo no pudo llegar, aún fluía el corazón azul. Los ríos subterráneos, alimentados por aguas antiguas, guardaban el eco del tiempo perdido. En su corriente todavía viajaban las vibraciones de los cantos de Sofía y Javier, los códigos grabados por Lucía, el pulso del vapor de Luis, la savia dormida de Miguel e Isabel. Era una red invisible, una memoria líquida que unía los continentes, esperando que alguien, alguna vez, la escuchara de nuevo. Porque el agua no olvida, solo espera. Y en las noches despejadas, cuando el aire era puro y los hombres primitivos miraban el firmamento, las estrellas parecían dibujar rostros familiares. El cielo mismo conservaba la memoria que la tierra había perdido. Allí estaban las constelaciones de los 7 guardianes. El arco del sol de Alejandro y Lucía. La balanza de agua de Diego y Camila. La espiral del molino de Carlos y María. El timón de Andrés y Valentina. La lira de viento de Javier y Sofía. El faro helado de Luisiana. Y la semilla estelar de Miguel e Isabel. Cada una brillaba con un color distinto, como si el universo se empeñara en recordar lo que la humanidad había olvidado. El tiempo siguió su curso. Nuevas lenguas, nuevas manos, nuevas civilizaciones nacieron sobre la tierra purificada. Algunos, al cavar en los valles o explorar las montañas, encontraron restos imposibles. Discos de piedra con marcas que parecían melodías, canales que no llevaban a ningún río, torres enterradas cuya base seguía húmeda. No comprendieron lo que eran. Pero sintieron algo, una extraña paz, una sensación de que el mundo respiraba con ellos. Y así, poco a poco, el agua comenzó a hablarles otra vez. En los sueños, en el rumor de las cascadas, en los espejos de lluvia. Les enseñó, como antes, a escuchar. Les recordó que cada gota contiene un corazón, y que toda vida es un reflejo del mismo río. Porque el conocimiento puede perderse. Pero la memoria del agua nunca muere. Y cuando el hombre, en una edad futura, vuelva a entender su lenguaje. Cuando escuche sin querer dominar. Cuando mire un río y recuerde que el mismo fluye dentro del mismo ciclo. Entonces el círculo se cerrará. El saber renacerá. El corazón azul volverá a latir. Y los nombres de los guardianes se pronunciarán otra vez. No como dioses ni como héroes, sino como lo que siempre fueron. La voz del agua.
La conciencia de la tierra. La memoria viva de un mundo que aprendió, demasiado tarde, que la sabiduría solo puede permanecer donde reina la humildad. Y el planeta, al fin, respirará de nuevo en paz. Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague.